Existe la edad cronológica y la edad biológica. La disparidad entre ambas es lo que causa que muchas personas se sientan y se vean quizás un poquito más viejitas de lo que realmente están. ¿Es usted de los que quiere llegar de repente a los 60, luciendo y sintiéndose como si tuviese unos cuantos añitos menos? Pues entonces quédese con nosotros y averigüe cómo hacerlo, cómo lograr eso. Vamos a hablar de esto hoy en Soluciones. Hacemos una pausa. El hashtag o etiqueta que utilizamos el día de hoy es Soluciones Envejecimiento a través de nuestra cuenta. ¿A quién no le gustaría de repente llegar a los 40, a los 50, 60 y verse quizás como si tuviera hasta 10 años menos, 15 probablemente? No solamente verse, sino sentirse así. Pues justamente hoy nos acompañan dos especialistas en el área de la medicina anti-envejecimiento para contarnos qué se puede hacer para acercarnos un poquito a ese deseo que muchos tenemos, tanto mujeres como hombres. Para ello nos acompaña en esta oportunidad el doctor Gonzalo Romero. Él es médico investigador en esta área del campo de la medicina, de la medicina anti-envejecimiento. Bienvenido. Juan Carlos Méndez también ha estado con nosotros en varias oportunidades hablando de estos temas. Él es médico especialista también en medicina anti-envejecimiento. Muy buenos días y bienvenidos. Estamos hablando sobre este tema que a muchas personas les interesa, sobre todo en países como estos, donde no solamente sentirse bien, sino verse bien, es algo bastante importante. ¿Qué significa para la mayoría de las personas, doctor, el envejecimiento como tal? ¿Qué siente la gente cuando le dice, te estás poniendo viejo? Bueno, el envejecimiento es un proceso, como sabemos, que es natural, en el cual hay un proceso acumulativo de diferentes daños que se originan a nivel molecular, a nivel genético, a nivel celular, y estos procesos acumulativos van haciendo que el organismo y los diferentes sistemas de nuestro cuerpo vayan disminuyendo en función, y después esto se va a evidenciar a nivel externo, pues existen los cambios a nivel de la piel, existe también los cambios internos en el cual hay atrofia de los diferentes órganos, disminución de la función. Entonces básicamente es un enlentecimiento de las funciones celulares, lo cual conlleva a la disminución de las funciones corporales últimamente. Vivimos, doctor Méndez, en lo que muchos han catalogado como el país de las mujeres bellas, pero también a los hombres les gusta cuidarse. A muy pocos hombres les gusta que le digan, mira, estás viejo, estás envejeciendo. ¿Por qué pasa esto? Varía esto, pues muchas veces por la cultura, pero ¿qué es lo que realmente la gente rechaza de este proceso de envejecer? Que es algo pues totalmente normal. Sí, normal, y esa velocidad está determinada, como decía el doctor Gonzalo, de la parte genética en un 30%, Okay. un 50% hasta el estilo de vida, o sea, la alimentación, el ejercicio, el sueño, y un 20% del manejo del estrés. Por supuesto, la cultura no solamente en Venezuela, sino la cultura mundial nos ha presentado de que hay un estereotipo de personas que son exitosos, que tienen valores, que tienen elementos que le van a ayudar a salir adelante como persona, y que por supuesto eso está motivando a la gente a que se vea y busque verse y sentirse biológicamente joven y saludable para ser entonces productivo y poder disfrutar pues de la vida, ¿no? Porque si entramos en ese proceso de envejecimiento, el deleterio de todas nuestras funciones va a causar como consecuencia que ya perdemos todas esas cualidades que todos queremos tener hasta llegar a una edad pues más ya del adulto mayor, pero en muy buenas condiciones, que es lo que todos queremos. Hablando justamente de ese punto del adulto mayor, la mayoría de las personas cree que ya uno es viejito cuando pasa o está rondando esa tercera edad, pero realmente ¿a qué edad comienza el cuerpo humano a envejecer? Doctor. Bueno, particularmente existe un descenso de las funciones a partir de los 28 años, pero este proceso se acentúa a partir de los 48 hasta los 70 años. Entonces es fundamental tratar de tener todas las herramientas para poder evitar que este proceso se acelere y de una manera tal de que podamos cuidar de nuestro cuerpo a través de la alimentación, el ejercicio, un descanso reparador. Es fundamental que podamos controlar todas estas variables externas para que el proceso de envejecimiento no sea tan acelerado, sino que más bien la curva sea de una manera
como quien dice, mantenida en el tiempo. El doctor Romero hablaba hace pocos minutos sobre los principales síntomas del envejecimiento o esos cambios que se van dando, pero ¿cuáles son por lo general los que primero aparecen? ¿Son estos que podemos ver, que son perceptibles a simple vista, o son cambios que definitivamente no notamos a menos que nos hagamos un examen pues bien exhaustivo o digamos bien profundo, integral? Claro, es muy relativo y cada persona depende de su dinámica, pues va a aparecer unos signos y síntomas más o menos temprano, ¿no? Como dijimos, la parte genética. Hay pieles que son muy resistentes a la luz solar, al fotoenvejecimiento, pero otros no. Entonces la piel es obviamente lo más evidente, pero una persona que comienza a sentirse cansado, agotado, con falta de vitalidad, inclusive emocionalmente que pierde cierta energía, que la gente a veces cree que está agotada, lo que está es deprimida porque va perdiendo, hay un envejecimiento psicoemocional porque deficiencia de neurotransmisores, entonces depende de la dinámica de cada persona. Entonces primero aparecen los síntomas, ¿no? Como es la falta de rendimiento, y luego entonces aparecen los signos, ¿no? Los signos de la piel, los signos en su cabello, en su forma de hacer las cosas, y por supuesto al final pierde mucho rendimiento. Y la idea es que con la medicina anti-envejecimiento puedas prevenir proactivamente ese proceso natural normal que va ocurriendo en el tiempo, dándote lo que nosotros llamamos las 4 fases de la medicina anti-envejecimiento, que son las 4R, o sea, donde vamos a hablar de remoción, revitalización, regeneración y restauración de las claves de la longevidad. Ahora, cuando hablamos de medicina antienvejecimiento, nos estamos refiriendo a que definitivamente podemos evitar este proceso o estamos hablando de el retardo en la aparición de algunos de estos síntomas. Bueno, principalmente, como sabemos, el envejecimiento es un proceso fisiológico, es un proceso natural en el cual todas las funciones del organismo van disminuyendo en cantidad y en calidad. Por ende, es un proceso que no podemos evitar, no podemos detener. Pero lo principal de la medicina antienvejecimiento es que nosotros podemos tomar medidas en las cuales este proceso se va enlenteciendo en el tiempo de manera tal de que el organismo preserve sus funciones en cuanto a diferentes órganos y sistemas, de manera de que podamos llegar a una edad mayor con todas las funciones, de una manera que podamos ser jóvenes hasta los 70, 80 años. Que podamos estar pues bien activos cuanto más tiempo mejor, por decirlo así. Decíamos también, o ustedes mencionaban, que evidentemente la medicina antienvejecimiento ayuda a retardar la aparición de todos estos síntomas y signos propios de la degeneración pues, del organismo, de todo el cuerpo. Pero más allá de esto, no es solamente cómo nos vemos, sino también pues, la existencia o de otras enfermedades que están asociadas justamente a ese proceso degenerativo. ¿Cuáles serían las principales enfermedades asociadas al envejecimiento que están afectando pues, al ser humano? Entonces, aquí está el cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿El envejecimiento produjo la enfermedad o la enfermedad produjo el envejecimiento? En realidad, la madre de todas las enfermedades es el proceso de envejecimiento natural. Por ejemplo, cuando envejece la arteria podemos decir que esa arteriosclerosis porque ese tejido ha comenzado ese proceso de oxidación, de acúmulo de colesterol, capas de calcio que se van depositando en el tiempo. Y nuestra misión es que, por supuesto, esas osis como la arteriosclerosis, la osteoporosis, la fibrosis, se lentezcan lo máximo posible y si se puede revertir, muchísimo mejor. De tal manera que, como tú decías al principio, nuestra edad biológica sea menor que nuestra edad cronológica. Y si podemos mantenerlo debajo de 49 años biológicos y acercarlo a los 28 años, o sea, al cuarto sexenio, sería lo óptimo, ¿no? Que por supuesto eso tiene sus limitaciones biológicas, pero eso es nuestro objetivo, que la persona se mantenga biológicamente joven y por lo tanto saludable. Y aquí otra cosa que aclarar rápidamente antes de irnos a la pausa, porque estamos hablando de edades cronológicas y edades biológicas. La cronológica es la que todos conocemos como ese periodo de tiempo desde que nacemos hasta el momento en que se mide. Pero la edad biológica, ¿qué es? ¿Cómo se mide? Bueno, principalmente la edad biológica es una suma de factores clínicos, existen también factores de laboratorio, en el cual el paciente es evaluado de manera integral para que podamos determinar diferentes factores, por ejemplo, la tensión arterial, el pliegue cutáneo de la piel para saber qué tan hidratada está la persona, los reflejos, la acomodación visual. Existen diferentes parámetros que nosotros podemos evaluar clínicamente en la consulta antienvejecimiento para determinar cuál es la edad de esta persona. A su vez también existen valores de laboratorio que podemos medir
en donde determinamos los niveles de las hormonas de la juventud y de la senescencia. De repente podemos medir los niveles de cortisol, de insulina, hormona de crecimiento y diferentes hormonas. Estos parámetros los podemos utilizar para que nos dé objetivamente cuál es la edad del paciente. Ahora, es verdad que la mayoría de las personas tienen una edad biológica mayor a la cronológica, eso lo vamos a... Se pueden sacar mil y un chistes entre esto de la edad cronológica y la edad biológica. Aquí ya vemos unos más jóvenes que otros. Bueno, eso quedará para después. Seguimos conversando sobre esto. Y una de las preguntas que dejábamos en el aire era esa. ¿La mayoría de las personas tiene mayor edad biológica que cronológica? Sí, efectivamente cuando hacemos la determinación sobre todo del paciente entre los primeros septenios, ¿no? Desde el cuarto septenio, séptimo septenio, más o menos las personas tienen una edad biológica mayor que la cronológica. Sin embargo, ya hemos determinado que el envejecimiento prácticamente se para a los 70 años. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que envejecer. Ya todos los parámetros ya están... todo envejeció lo que tenía que envejecer. Entonces, la idea ya es lo que es revertir el proceso de envejecimiento. Entonces, la persona comienza a cumplir 70 años, luego 70, 71, 80, 90, ya, mejor dicho, se queda en 70 años. Eso es lo que hemos visto en las personas del adulto mayor. Entonces, nuestra intención es que biológicamente podamos revertir eso por debajo de 49 años, sería ideal. Porque 49 años es el punto de referencia entre estar biológicamente mayor y joven. Por eso tú puedes, cuando vamos a los reencuentros de bachillerato, los reencuentros de la universidad, unas personas que se ven mucho mayores y otros se ven bien. ¿Por qué? Porque de repente su genética pues les favorece, pero otros de repente se han hecho terapias o se dan mantenimiento o hacen ejercicio, o sea, cumplen con lo que nosotros llamamos las claves de la longevidad. Que más que hacerse terapia anti-envejecimiento es cambiar tus hábitos de alimentación, hacer ejercicio, dormir de una manera adecuada, recrearse periódicamente, manejo del estrés, que es necesario y es importante, y por supuesto el cuidado de tu medio ambiente, tu hogar, tu casa, tu trabajo. Lo demás es complementario. Entonces nosotros en nuestra misión, pues como médico anti-envejecimiento, no es hacer tanto terapia, sino educar a la persona a cambiar los hábitos de muerte que siempre tenemos por nuestras tradiciones, conocimientos, estilo de vida, por los hábitos de vida, que por supuesto a través de las investigaciones que ya están muy bien documentadas, podemos lograr en todas las personas que acuden a nuestras consultas. Ahora, también es importante porque ustedes han hablado de que esta medicina antienvejecimiento evidentemente tiene resultados muy positivos en cuanto al retardo y quizás también la prevención en la aparición de enfermedades como la artrosis, la osteoporosis, pero ¿qué hay, por ejemplo, del Alzheimer? ¿Funciona la medicina antienvejecimiento también para abordar este tipo de patologías? Bueno, una de las cosas fundamentales en la fisiopatología del Alzheimer o el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer es que básicamente existe un proceso de glicosilación de las proteínas. ¿Qué significa esto? La glicosilación es un proceso en el cual las proteínas de nuestro cuerpo se van como caramelizando, o sea, se vuelven como una melcocha coloquialmente hablando. Okay. Y de esta manera, nosotros a través de la medicina antienvejecimiento podemos retardar este proceso controlando los niveles de glicemia dentro del organismo. Mediante una nutrición adecuada, un ejercicio adecuado, hacemos que estos picos de azúcar en sangre se mantengan controlados, lo cual retarda la aparición del Alzheimer en un paciente. Es decir, que en todo caso sí es posible revertir o invertir la edad biológica y la cronológica, lograr que una persona se vea y se sienta más joven de lo que realmente es. Claro, porque inicialmente si nosotros podemos medir esos parámetros biofísicos, bioquímicos, ortomoleculares y genéticos, pues nosotros vamos a sacarle mayor provecho en todos los recursos que este paciente pudiera tener, como en la parte, por ejemplo, genética, donde tiene una enzima, por ejemplo, genéticamente un poquito débil, nosotros le damos las coenzimas para que ella sea mucho más efectiva. Entonces, agarra esos procesos de caramelización a nivel no solamente del cerebro, de la vista, por ejemplo, la presbicia, que es uno de los signos más evidentes después de los 40 años, donde se carameliza el cristalino, pierde elasticidad y por eso la lente ya no puede enfocar. Okay. Y luego viene la catarata, que es la oxidación y caramelización total de este proceso. Entonces, no solamente a nivel cerebral, a nivel de la sangre, los riñones, las arterias que se van caramelizando, pues se puede revertir ese proceso con sustancias anticaramelizantes que ya
pues nosotros tenemos como herramientas terapéuticas dentro de todo nuestro arsenal antienvejecimiento. O existe quizás evidencia de que personas quienes hayan tenido predisposición al desarrollo de Alzheimer puedan, digamos, retardar su aparición e incluso prevenirla totalmente a través de este tipo de tratamientos que ofrece la medicina antienvejecimiento? Claro, primero es disminuir el consumo de azúcar refinada, que ahí es donde nosotros tanto insistimos que los azúcares, digamos, blanca, que la gente a veces se pelea por un pedazo, una bolsa de azúcar, una paquete de azúcar, resulta que eso produce un daño celular importante dentro de las teorías importantes del envejecimiento, que es el daño genético, la oxidación, la caramelización, el desbalance psiconeuroendocrino inmunológico, el desbalance nutricional. O sea Entonces, que el consumo de todo es mejor que azúcar, no haya azúcar. en cierta manera, aunque tú no lo creas, No tanto estas así, malas noticias se convierten hasta en buenas noticias, porque ya la gente, de repente no hay azúcar blanca, pero hay papelón, hay miel, o la gente comienza a consumir sus azúcares naturales. ¿Y Porque las causa el mismo frutas, daño en el organismo? peor, porque el azúcar refinada pues se convierte en una droga prácticamente que dispara la insulina y eso causa problemas metabólicos en el tiempo. Entonces nosotros lo que buscamos es que tus niveles de azúcar estén dentro de los rangos normales y no tengas esos picos de azúcar que estaba hablando Gonzalo, sobre todo para evitar que se acumulen en nuestros tejidos, en el cerebro, en la piel, en el cristalino, en las arterias, en los riñones, que produce disfunción. ¿Sería más sano consumir quizás miel o el papelón en Por supuesto, sustitución porque del son azúcar integrales. refinado? Claro, porque acuérdate, para refinar azúcar tienes que quitarle vitaminas, minerales, y ese proceso de blanqueamiento le quita todo lo que queda es la sacarosa. Pero Entonces no igualmente tiene estas vitaminas y sustancias que son minerales. más naturales hacen daño, ¿o no? En cierta manera sí, porque tienen mucha azúcar, pero tienen las vitaminas y minerales con las cuales se puede metabolizar ese azúcar, que es donde está la diferencia. Entonces el azúcar refinado y todo lo refinado, harina refinada, todo lo que es refinado, al quitarle eso, esos vitaminas y minerales son ladrones metabólicos, porque entonces comienzan a consumir tus propias reservas para poderse metabolizar y si no lo puedes hacer, lo que haces es resguardarla y acumularla en tus tejidos. Ahora, existen pues distintos tratamientos que son aplicados actualmente a través de esta medicina antienvejecimiento para lograr nivelar por lo menos esta edad cronológica y la biológica, o inclusive bajar la biológica y hacer que usted se siente y se vea un poquito más joven. Y estamos hablando de las terapias regenerativas. ¿Qué son las terapias regenerativas? Bueno, las terapias regenerativas son terapias en las cuales se utilizan fuentes de tejidos de nuestro propio organismo para regenerar o para recrear tejidos autólogos de nuestros propios sistemas. Por ejemplo, tenemos las terapias de plasma rico en plaquetas en las cuales se le extrae al paciente cierta cantidad, de repente 10 a 40 cc de sangre. Esta es procesada mediante la centrifugación y se obtiene un plasma que es rico en factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son colocados en diversas partes de nuestro cuerpo para regenerar nuestros tejidos. También existen las terapias de células madres. Las células madres son células que tienen la capacidad de diferenciarse de diferentes tipos celulares. Inicialmente, durante nuestro periodo embrionario, existen nuestras células madres que tienen la capacidad de originar todos nuestros tejidos. Casualmente, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo células madres todavía, a pesar de que somos adultos. Tenemos células madres en el tejido adiposo, que son células mesenquimatosas, y tenemos células madres también hematopoyéticas. Entonces, estas dos líneas de células madres actualmente están siendo utilizadas en la terapia regenerativa de la medicina antienvejecimiento para poder regenerar nuestros tejidos. ¿Es esto lo que entra en el marco de lo que se llamarían las terapias antiólogas? Autólogas. Autólogas. Me estoy leyendo un poco mal yo aquí hoy. Las terapias autólogas, ¿no? Que es la extracción de estas sustancias que son propias del organismo, como ya tú lo decía el doctor, para justamente la aplicación en el marco o digamos dentro de lo que serían los tratamientos antienvejecimiento. Es doloroso esto porque usted está hablando de la extracción de las células madres, extracción del plasma de la persona y muchas personas, digamos, pensarán, bueno, pero yo no quiero que me pullen, que digamos la relación dolor-beneficio, ¿cómo está allí? Bueno, básicamente la extracción de la sangre para la obtención del plasma rico en plaquetas es como una venopunción, una punción de una vena de la región del antebrazo en la cual se extrae la cantidad de sangre necesaria y es simplemente el paciente siente un pinchazo que sería la introducción de la aguja en la vena. Para la terapia de las células madres
Esta comprende un proceso ya más especializado en la cual, dependiendo de la zona en donde se va a extraer o se vayan a extraer estas células madres, se hace un procedimiento donde se utiliza anestesia, se utiliza la adecuada antisepsia y asepsia para garantizar o minimizar el riesgo de infección en el paciente. ¿Todo esto es ambulatorio? Sí, esto es ambulatorio. Ok, una vez que se obtienen estas sustancias, que pues ya obtienen justamente esto que van a aplicar en el tejido envejecido, ¿cómo actúa realmente esto? ¿Cómo actúa el tratamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, específicamente con lo que respecta a el plasma rico en plaquetas, las plaquetas son células que provienen de la médula ósea y ellos tienen, su función principal es la coagulación, es la formación de un coágulo cuando existe una lesión en nuestros tejidos, pero también ellas transportan, son como unos aviones o unos carros que transportan factores de crecimiento dentro de nuestro organismo y tienen factores que promueven la regeneración de los tejidos. Entonces, una vez que los factores son inyectados junto con las plaquetas en nuestros tejidos, ya sea para regenerar la piel, para regenerar tejidos de la rodilla, donde se ha colocado esto, estos factores son liberados de la plaqueta una vez que la plaqueta es activada y estos factores estimulan células de nuestro mismo tejido para que regenere el tejido. Esto es interesante abordarlo y también existen otros tratamientos dentro de lo que son las terapias regenerativas como son la ortomolecular, el tratamiento ortomolecular. Continuamos en Soluciones, estamos hablando sobre qué podemos hacer, cuáles son las terapias regenerativas más efectivas para nosotros retardar el proceso de envejecimiento o las enfermedades o digamos situaciones asociadas a justamente este proceso que es normal, al que todos vamos para viejo, así dicen y eso es algo totalmente cierto, solamente que unos llegamos antes, otros llegamos después. Vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento ortomolecular. ¿En qué consiste esto? Bueno, es como la ortografía, ¿no? Cuando uno hace la ortografía que le corrigen, pues la forma de escribir la cosa, así nosotros hacemos molecularmente. Hacemos un diagnóstico de los metales que están en tu organismo y hacemos una determinación por cabello de todos estos elementos, metales pesados y metales livianos, ¿no? Cuando hay metales pesados que son producto del envejecimiento, plomo, aluminio, mercurio, cadmio, que están en nuestro medio ambiente, entonces lo que hacemos es quelarlos, o sea, los eliminamos de ahí a través de terapias de quelación, que son terapias endovenosas. Y por otro lado, entonces vamos a reponer los metales que le hacen falta al organismo. Entonces ahí tiene, por ejemplo, el litio, el magnesio, manganeso, cobre, zinc. ¿Para qué sirven todos esos minerales que a veces la gente toma muchas pastillas y de repente no sabe para qué? Para activar tu metabolismo, el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, las grasas, que necesitas para poder sintetizar algún tipo de sustancia como la serotonina, como la hemoglobina, como los neurotransmisores, las citoquinas, ¿vale? Es decir, que cuando el cuerpo carece de estos minerales y oligoelementos, entonces el metabolismo tiende a ponerse más lento. Metabolismo de las grasas, por ejemplo, el metabolismo del azúcar se pone lento, entonces lo que hace el cuerpo es acumular. Acumula toxinas. Entonces acumula, por ejemplo, en el hígado graso, o acumula en los tejidos adiposos. Entonces el metabolismo ya, porque éramos jóvenes, entonces comíamos de todo y no engordamos. Después de cierta edad, 28 años, dice, pero si estoy haciendo más o menos lo mismo, ¿y por qué me sale la barriga aquí a este nivel? Porque resulta que baja las hormonas de la juventud, como la hormona de crecimiento, y comanda la insulina. ¿Qué hace la insulina? Todo lo que metaboliza lo convierte en grasa. Entonces, si tú le das ciertos minerales, como el cromo, vanadio, zinc, que son los glucominerales, bueno, entonces activas el metabolismo de los carbohidratos, baja la resistencia de la insulina a nivel muscular y por supuesto eso mejora significativamente tu metabolismo. ¿Y en qué tipo de cambios se traduce todo esto? Digamos el aumento de las toxinas en el cuerpo, el aumento de la grasa, ese cambio hormonal. ¿Qué suele suceder en la persona? Nos empezamos a poner un poquito más gorditos, pero ¿qué pasa justamente con esa masa muscular? ¿Qué pasa también con con todo lo que es el aparato musculoesquelético, por ejemplo? Bueno, básicamente lo que sucede es que como van disminuyendo las hormonas de la juventud, hay un proceso de transformación en el organismo en el cual va disminuyendo la masa muscular y va aumentando la grasa dentro del organismo. Entonces el metabolismo se va haciendo más lento,
la persona le cuesta, tiene dificultad para movilizarse porque tiene menos masa muscular, tiene menos músculo, también comienzan los procesos de osis, de artrosis en las rodillas, en las caderas, porque se va degenerando el cartílago dentro de las rodillas, la cadera, también en la espina. Entonces ya comienza como a adolecer, ya comienza un proceso de dolor en la que a la persona le cuesta desarrollar las actividades diarias y también movilizarse. Y afecta también el sistema cardiovascular. Efectivamente, el sistema cardiovascular también, a través del tiempo, se van creando lo que son las estrías grasas y placas dentro de las arterias. Esto va haciendo que las arterias se vayan calcificando, se vayan endureciendo. Entonces produce lo que es el proceso de la hipertensión. Esto afecta el corazón. Entonces se va afectando todo el organismo. ¿Cuál es la incidencia, digamos, en estos momentos de la carencia de este tipo de sustancias, de minerales y oligoelementos en las personas, sobre todo en el venezolano? La mayoría de nosotros carecemos de ellos y estamos o no estamos conscientes. No, si hay una carencia, digamos, normal, natural, producto de todo este proceso que estamos viviendo, pero en cierta manera hay buenas y malas noticias en cuanto a eso, ¿no? Porque hay ciertos productos, por ejemplo, como el azúcar, la leche, que nosotros decimos, mira, es mejor sustituirlo por otros productos que son mucho menos dañinos y que por supuesto van a producir más bien un proceso de rejuvenecimiento. Entonces, como la gente está comiendo más integral, hay menos refinados, entonces de repente hay mucho más ventaja en ese campo. Entonces nosotros le decimos a las personas que siempre está acostumbrado a tomar siempre lo mismo, por ejemplo el café con leche, con azúcar, que el café con leche produce arteriosclerosis y el azúcar produce Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que come el abuelito? Café con leche, azúcar y una galleta que te vas a comer. Y que si no tiene azúcar, mejor que tome agua. Entonces, bueno, te tomas el café guayoyo, natural, con su sabor natural, y eso tiene un gran efecto anti-Alzheimer, por cierto. Sí. La cafeína tiene un efecto activador de la neurona porque libera noradrenalina y eso activa la corteza cerebral. Entonces, la leche, bueno, lo deja a menos que sea leche de cabra, ¿no? Que ahorita la industria del ganado caprino está creciendo en Venezuela, porque son animalitos que necesitan menos mantenimiento y menos espacio que una vaca. Entonces el mercado caprino está creciendo de una manera significativa y es mucho más digerible, tanto para el niño, el adulto contemporáneo, el adulto mayor, que por supuesto el precio depende del volumen, que ahora está creciendo, pero es algo ideal que deberíamos incluir en nuestra alimentación. Ahora, doctor, supongamos que llega a su consulta un paciente con estas características. Es una persona que ha venido aumentando de peso, que ha venido perdiendo masa muscular, digamos también tiene su sistema cardiovascular afectado, le hacen la prueba y el tratamiento ortomolecular quizás es la mejor opción. ¿Este tipo de tratamientos son estandarizados? ¿Se aplica a todos los pacientes por igual o va a depender de las necesidades específicas del caso? Claro, es ideal que sea un protocolo para cada persona. Adaptamos los protocolos a las personas, no las personas a los protocolos. Cada persona tiene sus diferencias, porque hay diferentes tipos de terapia ortomolecular. La quelación siempre es de verdad que va a ser la misma, porque es el EDTA el que te permite quelar todos esos metales pesados y calcio que se acumulan en las arterias. ¿Quelar es como desintoxicar? Es como depurar desintoxicar. el cuerpo de sí, esto. tú has visto que las máquinas esas que van rompiendo el pavimento viejo, ¿no? Esa es la quelación, que va rompiendo esa capa y se va eliminando, ¿no? Y después viene la máquina que va a repavimentar. Esa sería la terapia ortomolecular, que vas a meterle el pavimento nuevo para que, por ejemplo, en el caso de la arteria que ha producido este proceso de envejecimiento, logres revertir el proceso. Entonces, de repente una persona dice, necesita más selenio, más zinc, más vanadio. Entonces, tú vas independizando cada persona para que logre obtener su balance molecular y atómico y por supuesto va a rejuvenecerse desde adentro hacia afuera. Y todo esto, según escuché ahora, se determina a través del análisis de muestras de cabello o es necesario practicarse otro tipo de exámenes. Análisis, por ejemplo, de sangre, el análisis de cabello, por supuesto que se hace, actualmente se hace afuera de Venezuela. Esperemos que algún día lo vamos a hacer aquí en Venezuela, pero se hace muy fácilmente, tenemos años haciéndolo y que por supuesto la idea es que tengas un reporte individualizado de esto, ¿no? Y ahorita lo último que hemos descubierto que es la edad genética. Podemos descubrir las diferencias, todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, de papá y mamá, ¿okay? Entonces eso hace que seamos únicos. Ahora, esa particularidad nos permite saber que tienes polimorfismos diferentes. Por eso tú tienes tu cabello más claro, otro lo tiene más oscuro, los ojos son claros, son oscuros. Eso es lo que nos hace diferente de unos con otros. Eso se llama polimorfismo. Pero de repente hay unos
personas que tienen genéticamente una enzima más débil que otra, que te permite metabolizar más el colesterol que otros. Ok. Y eso nosotros hacemos una identificación de eso para poder que esa enzima que está lenta en ciertas personas, pues se active de una mejor manera y podemos tener entonces un mejor tratamiento, digamos, metabólico, en vez de hacer un tratamiento más genérico, más sistémico, sino que es mucho más individualizado. Suponiendo que el problema es cardiovascular, ¿qué tipo de tratamientos pudiera aplicársele a la persona? Bueno, tenemos tratamiento, por ejemplo, si eso es en la tercera etapa, terapia de regeneración. Entonces, personas que tienen su corazón debilitado, hay terapias celulares de corazón, hay las terapias ortomoleculares cardiovasculares, están las mismas quelaciones, están las terapias neurales segmentarias, está la terapia de células madres para el segmento cardiovascular, para que esas células madres tengan ese tropismo y vayan a regenerar ese tejido en particular. O sea, cuando tú vas a esa terapia, la parte específica, entonces ya afinas mucho más todo el arsenal terapéutico a ese lugar, a ese tejido, a ese órgano que ha entrado en un proceso degenerativo, ya sea por la parte genética o porque ha adquirido en el tiempo, por diferentes causas, ese proceso de desgaste acelerado pues, del tejido del órgano en cuestión. Y si el problema es por el contrario o, digamos, por otro lado de peso, estas personas que dicen, doctor, no sé qué hacer, estoy tratando de cuidar al máximo mi alimentación, pero no logro por ningún motivo pues bajar de peso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de tratamiento ortomolecular se aplicaría en este caso? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros porque todavía nos falta algo que ya el doctor mencionó, que es la terapia o el tratamiento celular. ¿En qué consiste? Ya nos quedan pocos minutos y nos falta todavía hablar de lo que es el tratamiento celular, pero antes dejábamos pues una pregunta que es bien interesante para muchas personas. Esas personas, doctor, que no logran bajar de peso por más dieta que hagan, de repente van y caminan, pero ya la edad no les permite quizás correr porque tienen uno que otro problema de repente a nivel de rodillas, en las piernas, en fin. ¿Qué se recomienda a través del tratamiento ortomolecular para este tipo de casos? Bueno, básicamente recomendamos reponer cofactores, que son sustancias que son necesarias para que el metabolismo se desencadene naturalmente. Entonces, en este caso indicaríamos lo que es un suero metabólico para reponer estas sustancias que a través de la alimentación no podemos satisfacer. Entonces, son cofactores enzimáticos, son vitaminas, son minerales que hacen que el metabolismo trabaje de una manera más apropiada y sea más efectivo, más rápido. ¿Puede esto tener algún tipo de contraindicación o ser, digamos, negativo en ciertos aspectos o no hay nada que objetar por allí? Bueno, una de las cosas que de repente se le pudiera preguntar al paciente es si es alérgico a algún tipo de sustancias antes de colocar estas terapias. De repente muchos pacientes refieren que les da alergia a la vitamina B, el complejo B, que presentan erupciones a nivel de la cara, entonces uno tiene que tener un poco de cuidado en estos pacientes. Eso es importante, pues tenerlo en cuenta, muy importante usted ser totalmente sincero con el médico y decirle, doctor, yo en algún momento cuando tenía 6 o 7 años presenté una alergia a esto, porque quizás son cosas que pueden ser pues negativas o contraproducentes en el caso de pues, recibir alguno de estos tratamientos. El tratamiento celular, ¿en qué consiste esto exactamente? Bueno, básicamente vamos a darle al cuerpo lo que le hace falta de una manera muy específica, ¿no? Entonces son tratamientos prefabricados. Tú puedes hacer una casa de tres maneras. Compras los ladrillos, el cemento, las cabillas y haces una casa. Eso es como comer. Tú comes y el cuerpo se encarga de degradar todo eso en su mínima expresión, absorbe y va a construir. Pero cuando tú vas a hacer una casa prefabricada, ya tienes la pared, tienes el piso, el techo, lo que haces es ensamblar. Entonces, estas son sustancias que están prefabricadas, que aplicas en el organismo para que le saque provecho y pueda reconstruir mucho más fácilmente un tejido que ha estado en una etapa pues, degenerativa, crónica, que por supuesto va a mejorar tanto la estructura como la función de cualquier órgano. ¿En qué casos específicos, demos un poco ejemplos, se recomienda el tratamiento celular? En todo lo que es óseo, ¿no? Artrosis, arteriosclerosis, todo lo que es la fibrosis, todos esos tejidos que terminen en osis, que estaban en itis, como una cosa es una artritis, otra cosa es una artrosis. Una artritis es la inflamación aguda, es como en fuego, como si un edificio estuviera en fuego. Entonces primero hay que apagar el fuego
Y luego hay que llamar a los bomberos. O sea, primero llamo a los bomberos y luego llamo a los ingenieros. El ingeniero es el que repara el edificio. En este caso, la articulación, pues se va a regenerar. Entonces, yo le pongo terapia celular de articulación en conjuntamente con el plasma rico en plaquetas de sus propios tejidos y le vamos a aplicar intraarticular. ¿Para qué? Para que el condrocito, que es la célula que produce cartílago, pues pueda tener las herramientas para poder restaurar el funcionamiento y la estructura que le corresponde, ¿no? Entonces eso podemos aplicarlo en páncreas, riñón, corazón, hígado, en músculo, por ejemplo, las personas que pierden masa muscular, que en la sarcopenia, persona mayor, se le coloca terapia celular de músculo para aumentar sus tejidos, Ahora, ¿no? esto en la fase aguda de la enfermedad, pero cuando ya es algo crónico, ¿también surte el mismo efecto? No, todo lo contrario, es en la fase crónica donde Ok. nosotros aplicamos esto. En la fase aguda es cuando tenemos la inflamación o la infección. Ok. Pero ya en la fase crónica, producto de o el maltratamiento, que la persona no se cuidó o la persona no tuvo los cuidados médicos específicos, entonces el tejido sufre. Y en el tiempo entonces pierde calidad y entra en fibrosis, ¿no? Que es como una cicatriz interna. Esa fibrosis hay que prácticamente removerla y restituirlo por el tejido original, que es la diferencia entre cicatrización y regeneración. Que la cicatrización es con tejido que es fibrótico, ¿no? Cicatricial. En cambio, la regeneración es con las propias células. Y estas sustancias se aplican única y solamente al área que está afectada. Por supuesto, para que el organismo pueda llevar. De hecho, eso tiene un tropismo, quiere decir que tiene como un marcador para que vaya a ese órgano que está sufriendo y que manda una señal al cuerpo, quimiotáctica se llama, para que es como una alarma que le dice, mira, aquí es donde yo necesito esta sustancia. El cuerpo la identifica y la lleva específicamente para eso, que fue el trabajo de Paul Nijas en Suiza, que muchas personas iban a esas clínicas pues hacerse terapia, ¿no? Pues nosotros, gracias a Dios, la tenemos acá y podemos utilizarla además de sus factores autólogos y terapias regenerativas que son complementarias. Qué bueno. Ahora, ¿la terapia celular puede ser aplicada a cualquier órgano de nuestro cuerpo? Básicamente, sí, claro. Es que hay terapias celulares como órganos en nuestro tejido, ¿no? Entonces tú vas a tener de articulación de hueso, de riñón, de corazón, de cerebro, de arteria, de vena, y se aplica, por ¿Y cuán supuesto, rápido actúa este tipo de tratamiento? depende del paciente, porque hay degeneraciones que son mucho más rápido, mucho más lentas, depende del metabolismo de cada persona, pero nosotros lo que buscamos es que la persona tenga la mayor capacidad de respuesta, sobre todo los primeros 6 meses de tratamiento, sobre todo cuando son enfermedades crónico-degenerativas, buscamos que la persona se recupere lo mejor posible, ¿no? Y de luego se haga terapias de mantenimiento en el caso de cambiar la alimentación, hacer su ejercicio, su fisioterapia, tomarse regularmente sus tratamientos vía oral para que evite otra vez caer en ese proceso degenerativo, porque no entra en ese proceso, digamos, de envejecimiento de ese tejido específico, no por casualidad, sino por producto de malos hábitos de vida y que nosotros buscamos corregir en el tiempo. Hacia allá iba. ¿Cuánto más efectivas son este tipo de terapias, toda vez que una persona desde un principio logra crear conciencia sobre la necesidad de cambiar sus hábitos de vida, cambiar sus hábitos de alimentación, sobre todo? Bueno, yo diría que principalmente el principal factor es qué tan persistente es la persona en cambiar esos hábitos de muerte, como decía el doctor Méndez, por los hábitos de vida. Porque si tenemos una nutrición adecuada, realizamos ejercicio adecuadamente o consistentemente y a su vez complementamos con estas terapias regenerativas, podemos obtener un gran resultado. Ahora, usted hablaba, doctor Méndez, de las claves de la longevidad. Hablamos de que existen unas pautas que hay que seguir para lograr mucho más allá de estar recibiendo nuestro tipo de tratamientos regenerativos, pues una mejor calidad de vida para toda persona que va pues en su proceso de envejecimiento a partir de los 28 años, como ya decíamos. No hay que esperar a los 40 o a los 35, no, es antes. ¿Cuáles son esas claves de la longevidad? Bueno, son 5 básicas, que ahí es donde debemos insistir y sobre todo en estos tiempos, pues buscar ampliar nuestro arsenal nutricional, ¿no? Ya que si no conseguimos nuestra famosa arepa, bueno, la hacemos de ñame, la hacemos de ocumo, la hacemos de yuca, por ejemplo, que también va a ampliar tu capacidad de nutrición. Pero en este caso la alimentación sana anti-envejecimiento, y hoy en día estamos manejando los grupos sanguíneos, o sea, hay grupo O, A, B y AB. Cada persona tiene su tolerancia alimentaria. Por ejemplo, el grupo O, desde el punto de vista antropológico, es más carnívoro, es cazador, necesita proteína animal. Si no, se come el músculo.
y comienza a perder. Entonces yo digo que queda como demacrado si no come suficiente proteína animal. Pero el grupo A es todo lo contrario, es agricultor. Entonces la carne roja no le cae muy bien, pero puede consumir productos como el gluten, trigo, avena, cebada, centeno, que el grupo O no puede consumir, que le produce alergia. No es celíaco, pero casi. Y el grupo B y el AB son grupos ya secundarios que se adaptan o al grupo O o al grupo A. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ese tipo de alimentación. ¿Cuándo vas a consumir el carbohidrato? Que es en la mañana, las proteínas en el mediodía y los vegetales en la noche, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos la cronobiología, la crononutrición. Entonces adaptamos la alimentación. Hay que hacer una actividad física regular por lo menos 3 veces a la semana, media hora. No es ir a que yo corro, camino, limpio, eso no es ejercicio, eso es oficio. Una cosa es oficio, otra cosa es ejercicio. Que por lo menos sea una actividad física donde te dediques a ti misma. Ya me siento culpable. Por eso que te lo digo, para que puedas entonces tener una actividad. Puedes hacer bailoterapia. ¿Qué va a hacer tu bebé? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bailar contigo. Entonces va a ser, así como hay que hacer ejercicio, hay que descansar. El sueño tiene que ser de 6 a 8 horas de sueño reparador. Si eso no ocurre, se te va a acumular en el tiempo, te acelera el proceso de envejecimiento, porque soñando es que nos reparamos, regeneramos nuestros tejidos. Hay que recrearse periódicamente, hay que manejar el estrés de una manera adecuada, que es normal, pero hay que adaptarse a las condiciones y cuidar tu medio ambiente. Esas son las 5 claves, lo demás es complementario. Muchísimas gracias a ambos y sobre todo por habernos dedicado el tiempo para repasar esas claves de la longevidad que definitivamente son importantísimas y hay que poner en práctica cada segundo de nuestras vidas, por lo menos hacer el intento. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes también, amigos, por haber estado allí con nosotros. Recuerden que nos pueden observar nuestras reposiciones a través de nuestra página web www.globovision.com. También pueden observarnos o visualizarnos totalmente en vivo por esa vía. Nuestra cuenta en Telegram, @Globovisión, _oficial. Nos vemos, que tengan un feliz día.